Quisiera que hoy oráramos por las mujeres que están esperando, las mujeres embarazadas que se convertirán en madres y están inquietas, se preocupan. Una pregunta: ¿en qué mundo vivirá mi hijo? Oremos por ellas para que el Señor les dé la valentía de sacar adelante a estos hijos con la confianza de que será ciertamente un mundo distinto, pero siempre será un mundo que el Señor amará mucho. El Papa Francisco presidió este 17 de abril, viernes de la octava de Pascua, la misa en Casa Santa Marta. Al inicio de la misa dirigió su pensamiento a las mujeres embarazadas. En su homilía, el Papa comentó el Evangelio del día en el que Jesús resucitado se aparece a los discípulos que volvían a la orilla después de una pesca infructuosa en el mar de Tiberíades. El Papa señaló que este encuentro se llevó a cabo con una familiaridad personal y comunitaria. Advirtió que una familiaridad sin comunidad, sin iglesia, sin los sacramentos, es peligrosa. Escuchemos la homilía del Papa, traducida al español. Los discípulos eran pescadores. Jesús los había llamado justamente en el trabajo. Andrés y Pedro estaban trabajando con las redes. Dejaron las redes y siguieron a Jesús. Juan y Santiago, lo mismo. Dejaron al padre y a los muchachos que trabajaban con ellos y siguieron a Jesús. La llamada fue precisamente en su oficio de pescadores. Y este pasaje del Evangelio de hoy, este milagro de la pesca milagrosa, nos hace pensar en la otra pesca milagrosa, la que relata Lucas en el capítulo 4, creo. También ahí sucedió lo mismo. Tuvieron una pesca cuando pensaban que no la tendrían. Después de predicar, Jesús dijo: tomen la barca, pero trabajamos toda la noche y no pescamos nada. Vayan. Confiado en tu palabra, dice Pedro, tiraré las redes. Y allí era tanta la cantidad, dice el Evangelio, que fueron presa del asombro por aquel milagro. Hoy, en esta otra pesca, no se habla de asombro, se ve una cierta naturalidad. Se ve que ha habido un progreso, un camino andado en el conocimiento del Señor, en la intimidad con el Señor. Diré la palabra justa, en la familiaridad con el Señor. Cuando Juan ve esto, le dice a Pedro: pero es el Señor. Y Pedro se ciñe las vestiduras, se tiró al agua para ir con el Señor. La primera vez se arrodilló ante Él: aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. Esta vez no dice nada. Es más natural. Ninguno preguntaba: ¿quién eres? Sabían que era el Señor. Era natural el encuentro con el Señor. La familiaridad de los apóstoles con el Señor había crecido. También nosotros, cristianos, en nuestro
camino de vida. Estamos en este estado de caminar, de progresar en la familiaridad con el Señor. El Señor, podría decir, está un poco a la mano, pero a la mano porque está con nosotros, camina con nosotros. Conocemos que es Él. Ninguno le preguntó aquí quién eres, sabían que era el Señor. Una familiaridad cotidiana con el Señor es la del cristiano. Y seguramente comieron juntos con los peces, el pan. Seguramente hablaron de muchas cosas con naturalidad. Esta familiaridad con el Señor de los cristianos es siempre comunitaria. Sí, es íntima, es personal, pero en comunidad. Una familiaridad sin comunidad. Una familiaridad sin el pan. Una familiaridad sin la iglesia, sin el pueblo, sin los sacramentos. Es peligrosa. Puede convertirse en una familiaridad, digamos, gnóstica. Una familiaridad para mí solamente, separada del pueblo de Dios. La familiaridad de los apóstoles con el Señor siempre era comunitaria, siempre era a la mesa, signo de la comunidad, siempre era con el sacramento, con el pan. Digo esto porque alguno me ha hecho reflexionar sobre el peligro de que este momento que estamos viviendo, esta pandemia que ha hecho que todos nos comuniquemos también religiosamente a través de los medios, a través de los medios de comunicación. Incluso esta mesa estamos todos conectados, pero no juntos, espiritualmente juntos. El pueblo es pequeño. Hay un gran pueblo. Estamos juntos, pero no juntos. Incluso el sacramento, ustedes lo recibirán, la Eucaristía, pero la gente que está conectada con nosotros, solamente la comunión espiritual. Y esta no es la iglesia. Esta es una iglesia en una situación difícil, que el Señor lo permite, pero el ideal de la iglesia siempre es con el pueblo y con los sacramentos. Siempre. Antes de la Pascua, cuando salió la noticia de que yo celebraría la Pascua en San Pedro vacía, me escribió un obispo, un buen obispo, bueno, y me reclamó, pero ¿cómo es posible? Tan grande San Pedro, ¿por qué no pone 30 personas al menos para que se vea gente? ¿No será un peligro? Y yo pensé, pero ¿qué tiene en la cabeza para decirme esto? No entendí en el momento, pero como es un buen obispo muy cercano al pueblo, algo querrá decirme. Cuando lo encuentre, le preguntaré. Después entendí. Él me decía, tenga cuidado de no viralizar la iglesia, de no viralizar los sacramentos, de no viralizar al pueblo de Dios. La iglesia, los sacramentos, el pueblo de Dios son concretos. Es verdad que en este momento debemos
hacer esta familiaridad con el Señor de esta manera, pero para salir del túnel, no para quedarnos ahí. Y esta es la familiaridad de los apóstoles. No es gnóstica, no viralizada, no egoísta para cada uno de nosotros, sino la familiaridad concreta en el pueblo. La familiaridad con el Señor en la vida cotidiana, la familiaridad con el Señor en los sacramentos, en medio del pueblo de Dios. Ellos hicieron un camino de madurez en la familiaridad con el Señor. Aprendamos nosotros a hacerlo también. Desde el primer momento estos entendieron que esa familiaridad era diferente a lo que imaginaban. Y llegaron a esto. Sabían que era el Señor, compartían todo: la comunidad, los sacramentos, el Señor, la paz, la fiesta. Que el Señor nos enseñe esta intimidad con Él, esta familiaridad con Él, pero en la Iglesia, con los sacramentos, con el santo pueblo fiel de Dios.